La rivalidad entre China y Estados Unidos se ha intensificado en los últimos años, pero es diferente de los enfrentamientos entre las potencias del pasado. Sin embargo, China debería tener en cuenta la lección del colapso de la URSS, que también compitió con Estados Unidos, opina Zheng Yongnian, de la Universidad China de Hong Kong. La competencia actual entre China y Estados Unidos es esencialmente tecnológica, señala el decano del Instituto Avanzado de Estudios de la China Global y Contemporánea de la Universidad China de Hong Kong en su artículo para CGTN. Según el analista chino, la clave para lograr la innovación tecnológica original es la apertura y la demanda del mercado. Zheng Yongnian recuerda que la Unión Soviética también tenía innovaciones tecnológicas, pero no tenían demanda en el mercado. Aunque esa estrategia de innovación logró resultados considerables en los primeros días, el impulso fue difícil de mantener debido a la falta de mercado para su aplicación, observa el experto chino. Según Zheng, el error de Gorbachov desempeñó su papel en el colapso del país, pero el núcleo del fracaso de la Unión Soviética fue su modelo de desarrollo cerrado y orientado hacia el interior. China necesita aprender las lecciones de la Unión Soviética y debe seguir dos principios: la innovación abierta y la orientación al mercado, subraya el autor. Cómo la epidemia secesionista acabó con la URSS. Las crónicas de la caída del gigante comunista. El 25 de diciembre de 1991, el presidente de la URSS, Mikhail Gorbachov, pronunció un discurso televisado en el que anunció que dejaba su cargo. Esa intervención marcó el fin de la existencia de la Unión Soviética. Sputnik recuerda cómo fueron los últimos suspiros del gigante comunista. Las opiniones en cuanto al mandato del primer y último presidente de la URSS, Mikhail Gorbachov, en los antiguos países de la Unión varían considerablemente. Según un sondeo realizado en 2016 en Rusia por la encuestadora FOM, solo el 9% de los encuestados tienen una buena percepción del último líder de la URSS, mientras que el 42% son indiferentes y el 39% tiene una percepción negativa de Gorbachov. ¿Pero a qué se debe la gran percepción negativa hacia el exmandatario soviético? Para muchos, en gran medida, para las personas adultas y de la tercera edad, Gorbachov es el culpable de la disolución del país comunista. Precisamente él dio inicio a los cambios drásticos en la vida de los ciudadanos de la URSS con el proceso conocido como la perestroika. Él también allanó el camino hacia la mejora en las relaciones con Estados Unidos. Al fin y al cabo, la perestroika y los procesos separatistas en las repúblicas de la Unión resultaron en la disolución del país y la aparición de 15 países independientes. La mejora en las relaciones con Estados Unidos y la caída de la Unión Soviética tuvieron como consecuencia la derrota de Moscú en la Guerra Fría. No obstante, sería incorrecto decir que la perestroika solo tuvo consecuencias negativas. Esto explica por qué hay muchas personas indecisas a la hora de evaluar las acciones de Gorbachov. La perestroika trajo consigo valores democráticos y muchas libertades a los ciudadanos del país que estaba a punto de desintegrarse. Justo por estos logros de la política de Gorbachov hay quienes incluso tienen una relación positiva hacia el último dirigente de la nación comunista. Aún así, también hay quienes creen que fue posible modernizar el país, traer valores democráticos y preservar la integridad de la Unión, todo a la vez. Pero Gorbachov no lo logró, dicen. La caída de la Unión Soviética fue condicionada por la insubordinación de los líderes de las repúblicas constituyentes. El conflicto entre el dirigente de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, Boris Yeltsin, quien con el paso de tiempo se convertiría en el primer presidente de Rusia, y el presidente de la URSS, Mikhail Gorbachov, fue bien conocido por muchos y tuvo un carácter abierto. Yeltsin y los líderes de Ucrania y Bielorrusia, Leonid Kravchuk y Stanislav Shushkevich, firmaron el 8 de diciembre de 1991, 2 semanas y media antes del discurso de Gorbachov, el Tratado de Belovezha, que efectivamente oficializó la disolución de la Unión Soviética. Los tres líderes tomaron una decisión sin hacer caso a la voluntad de las cúpulas gobernantes de algunas otras repúblicas de la Unión y sin hacer caso a la voluntad de los pueblos de la URSS. Y el pueblo de la Unión Soviética sí había expresado su voluntad. El 17 de marzo de 1991 se celebró el referéndum sobre el futuro de la Unión Soviética.
La pregunta que se planteó ante los votantes fue: ¿usted considera necesaria la preservación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como una federación renovada de repúblicas soberanas iguales en la que serán garantizados plenamente los derechos y las libertades de una persona de cualquier etnia? El 77,8% de los votantes expresaron su deseo de preservar la URSS en una nueva forma de federación, es decir, la mayoría de los habitantes de la nación comunista no querían que sus repúblicas se separasen. Solo el 22,2% de los votantes se mostraron en contra. El voto a favor de la preservación de la Unión fue más fuerte en las repúblicas constituyentes de la región de Asia Central. Las repúblicas bálticas, Moldavia, Georgia y Armenia no participaron en la votación. En verano boreal de 1991 las autoridades soviéticas elaboraron un proyecto de la creación de la nueva URSS, Unión de Repúblicas Soberanas Soviéticas o UES, Unión de Estados Soberanos. Estaba previsto que este sería un Estado unido en forma de una federación más descentralizada en comparación con la antigua URSS. Sin embargo, todos los planes resultaron ser en vano porque el proceso de la reorganización fue saboteado. Por ende, se proclamó la Comunidad de Estados Independientes, una organización supranacional que no juega ningún papel importante y menos aún se parece al proyecto de la federación que iba a reemplazar a la URSS. Al fin y al cabo, el proceso de desintegración terminó para finales de 1991. Pero los países de la Unión tuvieron que pasar por inmensas dificultades y algunos pagaron un precio muy caro por su independencia e integridad territorial. Las primeras repúblicas en proclamar su soberanía de la Unión Soviética fueron los actuales países bálticos: Estonia, Letonia y Lituania. Tallin proclamó su soberanía en 1988, mientras que Riga y Vilna lo hicieron en 1989. Pero solo en 1990 estos países anunciaron que dejaban la Unión. La primera en hacerlo fue Lituania. Estonia y Letonia siguieron su ejemplo. Estas repúblicas pasaron a formar parte de la URSS solo en 1940 y nunca fueron muy leales a Moscú pese a las enormes inversiones que la Unión hizo para mejorar el nivel de vida en estas tres. El 6 de septiembre de 1991 la URSS reconoció la independencia de los países bálticos. La RSS de Georgia proclamó su salida de la URSS en abril de 1991 y tuvo que pasar por un periodo de inestabilidad política y dificultades económicas. Tiflis luchó dos conflictos: una contra la región independentista de Abjasia y otra contra la región independentista de Osetia del Sur. Además, el país se sumergió en un conflicto civil. Solo décadas después Tiflis alcanzó una relativa estabilidad que de vez en cuando es interrumpida por breves crisis políticas. La RSS de Azerbaiyán proclamó su salida de la URSS en agosto de 1991 cuando ya estaba sumergida en una sangrienta ofensiva contra la región autónoma armenia de Nagorno-Karabaj. El eco de este conflicto volvió a sonar en 2020 cuando Azerbaiyán lanzó una ofensiva exitosa contra este enclave armenio. Azerbaiyán vivió un periodo de crecimiento económico al firmar el contrato del siglo en 1994 que sirvió para empezar a vender su petróleo. Armenia anunció su salida de la URSS en septiembre de 1991 y también vivió un periodo de crisis políticas y económicas. Estuvo involucrado en conflicto en Nagorno-Karabaj al brindar apoyo y ayuda a los armenios de la República de Artsaj. Moldavia, Ucrania y Bielorrusia anunciaron su salida de la URSS a finales de agosto de 1991. Moldavia vivió un conflicto armado con la región de Transnistria que estuvo en contra de separarse de la URSS y en contra de la posible incorporación de Moldavia en Rumanía. También tuvo problemas con la región de Gagausia, pero este conflicto se solucionó pacíficamente. El Estado moldavo, que prosperó durante la época de la URSS, hoy tiene uno de los niveles de vida más bajos en toda Europa. Ucrania celebró el referéndum de independencia después de proclamar su salida de la URSS. En el plebiscito del 1 de diciembre de 1991, el 90,32% de los votantes se mostró a favor de la independencia. Luego, este país estuvo sumergido en graves crisis económicas y la inestabilidad política en cuanto a su vector de la política exterior. Tras el golpe de Estado de 2014, Kiev optó por acercarse a la UE y la OTAN, dando la espalda a Moscú.
Como consecuencia de la crisis política, Crimea se incorporó en la Federación de Rusia, mientras que partes de dos regiones muy desarrolladas, Donetsk y Lugansk, proclamaron sus independencias. El conflicto en Donbass sigue activo hasta hoy. Además, en los años de su independencia Kiev desperdició el poder industrial que había acumulado durante la época de la URSS. Bielorrusia ha sido relativamente estable tras la disolución de la Unión. En 1994 Alexander Lukashenko llegó al poder y ha permanecido como presidente del país hasta el día de hoy. Su administración preservó el legado industrial soviético. La Federación de Rusia anunció su salida de la URSS en diciembre de 1991. En los años 1990 vivió graves crisis económicas, pero a partir de los 2000 su economía ha crecido y el nivel de vida mejoró. La epidemia separatista no solo afectó a la URSS, sino que también socavó la integridad territorial de Rusia. Moscú luchó dos conflictos contra los separatistas chechenos y tuvo problemas con los independentistas tártaros. Pese a estas dificultades, Moscú logró preservar la integridad del país. Las repúblicas de Asia Central Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán también pasaron por periodos sin estabilidad económica tras proclamar su independencia en 1991. El único país que vivió un conflicto armado fue Tayikistán, donde se desencadenó un conflicto civil. Con la ayuda de Rusia se logró evitar la llegada al poder de movimientos islamistas. Kazajistán fue la última república en proclamar su salida de la URSS. Hoy es la nación más estable de Asia Central. El 26 de diciembre, el día siguiente al discurso televisado de Gorbachov, Moscú reconoció la independencia de todas las repúblicas constituyentes y de esta manera oficialmente puso fin a la existencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Así se acabó la historia de un gigante comunista que existió casi 7 décadas. Ucrania, al poderío heredado de la URSS, dilapidó desde que se independizó hace 26 años. Ucrania ha perdido su grandeza industrial. Cuando en 2014 Kiev le dio la espalda a Rusia y giró hacia Europa, muchas de sus empresas perdieron quizá su última oportunidad de sobrevivir. Así lo asevera el analista ruso Alexei Leonkov. Leonkov relató en un comentario exclusivo a Sputnik cómo el país eslavo pasó de ser una potencia europea a una de las economías más débiles del continente. Si recordamos las posibilidades que tenía, podríamos compararla en su economía y la cantidad de empresas con un país como Francia. En aquel entonces Kiev era capaz de competir fácilmente con París, declaró el especialista. En 1989 Ucrania contaba con 52 millones de habitantes y era comparable con Francia en territorio y población. Paralelamente, la producción per cápita de petróleo de Ucrania era 2 veces mayor que la del país galo, mientras que la producción de gas natural era 10 veces superior. Asimismo, Ucrania superaba a Francia en la producción de carbón, 12 veces, 130 millones de toneladas, el primer lugar en Europa; acero, 3 veces, 56 millones de toneladas, el primer lugar en Europa; mineral de hierro, 13 veces, tractores, 6 veces, 106.000 unidades, etc. En comparación, Ucrania produjo en el año 2017, 34 toneladas de carbón, y 21 millones de toneladas de acero. En contraste, Francia viene siendo un país potente, mientras que Ucrania redujo su poderío hasta unos índices que son casi nulos, tanto en la industria como en diferentes campos de la economía en general, expuso Leonkov. Todas las empresas ucranianas, incluidas las de alta tecnología, van a correr una suerte asiaga, apuntó el analista. Tarde o temprano todas acabarán cerradas, vaticinó. Se puede enumerar una gran cantidad de empresas que ya dejaron de existir y otras que están al borde de la quiebra. La única señal de su vida fueron sus lazos con Rusia. Entre 2013 y 2014 empezaron a cortarlos y ahora ya casi no quedan, explicó el analista. Sin la cooperación con Rusia, dichas empresas pueden tratar de encontrar una manera de sobrevivir, pero la competencia en el mercado de los bienes que fabrican es bastante dura. Además, nadie espera ya los productos de Ucrania, enfatizó. Más aquí. Ucrania está perdida para Rusia por ahora. Parece que las compañías de alta tecnología de Ucrania están condenadas a un futuro muy sombrío. Lamentablemente, así son las tendencias que existen en ese país.
todo indica que es muy probable que todas estas empresas dejen de existir a medio plazo, subrayó. Para entender cómo la Unión Europea ve el futuro de Ucrania hay que estudiar la experiencia de los países de Europa del Este que se unieron a esta organización supranacional después de la caída del bloque socialista, explicó Leonkov. Durante la existencia del bloque socialista, cada uno de los países integrantes disponía de su propia industria especializada. Algunos de ellos tuvieron la suerte de preservarla después de la disolución de la URSS, mientras que hubo quienes lo perdieron todo, recordó el analista. El entrevistado citó el ejemplo de la compañía automovilística checa Škoda, que logró sobrevivir. No obstante, fue adquirida por el consorcio alemán Volkswagen. Hoy Škoda es una de las marcas de la gama económica de esta empresa germana, profundizó. Otros países de Europa del Este, como Bulgaria y Rumanía, han sido menos afortunados y se quedaron sin industrias de alta tecnología que pudieran competir con los demás miembros de la Europa Unida. Como resultado, estos países se convirtieron en entidades que requieren donaciones, subrayó Leonkov. Lo mismo pasó con los países del Báltico, que en la época soviética solían producir sus propios trenes, automóviles y equipos electrónicos. Hoy forman parte de la Unión Europea y se especializan en el sector de servicios, añadió. El entrevistado aseveró que varios países de Europa del Este se encuentran actualmente bajo administración externa. Leonkov se mostró seguro de que lo mismo pasará con Ucrania en el futuro próximo. Nadie necesita un país fuerte y económicamente desarrollado a su lado, aseguró el analista. Ucrania acabó con el gran legado militar de la URSS. Kiev heredó enormes reservas de armas tras el colapso de la URSS y las vendió todas en tan solo 25 años, declaró el director del Centro de Análisis del Comercio Mundial de Armas de Rusia, Igor Korotchenko, durante un programa emitido por la cadena rusa Zvezda. Tras obtener la independencia, Ucrania remató todas las reservas militares que heredó de la URSS durante un cuarto de siglo. Tenía 3 grandes distritos. El de Odessa, el de los Cárpatos y el de Kiev. Por eso no tiene armas para librar combates, explicó el experto. Según Korotchenko, ya a comienzos de los años 90 del siglo pasado Ucrania ganó una fama notoria en los mercados internacionales de armas. Todas sus reservas de armas fueron creadas por la URSS para que la República pudiera formar ejércitos de tanques en caso de que se produjese una guerra contra la OTAN. Claro está, que los negociantes ucranianos están detrás de cada gran conflicto en Oriente Medio, en la cuenca del Pacífico y en África. Actualmente, ellos tienen la idea de suministrar armas a cualquiera que pueda pagar por ellas. Son estructuras mafiosas cerradas, dijo. De acuerdo con Korotchenko, los servicios especiales, en este caso el Servicio de Seguridad de Ucrania, algunos funcionarios gubernamentales y personas dentro de las empresas que controlan los almacenes de armas o realizan suministros colaboran para ocultar estos acuerdos. Recientemente, una serie de explosiones sacudió varios almacenes de armas en Ucrania. Los expertos no excluyen la posibilidad de que este incidente no se deba a la negligencia de los militares, sino a actos de sabotaje. Según Zvezda, los politólogos opinan que los almacenes han sido destruidos deliberadamente para ocultar el robo y la venta de armas.